Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulte en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. En febrero próximo, si Dios lo quiere, y si ustedes nos siguen acompañando, estaremos cumpliendo 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que lo que pretende es traer temas importantes, nacionales e internacionales, para que ustedes y nosotros compartamos acá con nuestros invitados, que son las personas que dominan diferentes temas. Esa es la finalidad, promover la cultura ciudadana, que ustedes y nosotros juntos aprendamos sobre diferentes temas de nuestros invitados. Les recuerdo que, igual que todos los días, nuestro número de WhatsApp está a la orden de ustedes para que haga sus reportes de sintonía, para que conforme avance el tema haga usted sus consultas, sus aportes, comentarios o sugerencias. El WhatsApp nuestro es muy sencillo, 83414142, 83414142. Nos escucha por 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, también nos puede escuchar a través de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, tome nota de nuestra página en Facebook, facebook.com/inclinada, Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada, Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección nuestra. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Bueno amigos, el mundo está preocupado por un conflicto realmente
que nos sorprendió. A muy pocos días hemos visto la crudeza de la guerra, hemos visto imágenes realmente dantescas, imágenes que le parten el corazón a uno y uno dice, todavía en el 2023 el ser humano es capaz de llevar a cabo actos de barbarie tremendos. Nos referimos al conflicto entre Israel y Hamás allá en la zona de Gaza. Ha sido una situación muy dura ver esas imágenes de cuerpos mutilados, gente acribillada a balazos, gente arrastrada en las calles, bombardeos donde caen edificios completos, escuelas bombardeadas, hospitales bombardeados, ni qué decir de la población civil, aquellos que el abuelito que está en la casa cuidando a los nietos, de un momento a otro ve como todo el edificio le cae encima, etcétera, etcétera. En fin, son situaciones muy difíciles. Nosotros los costarricenses, quizás por la lejanía, no tenemos mucho conocimiento, la gran mayoría. Hay otras personas que me han sorprendido, que se han comunicado con nosotros, que dominan muy bien el tema de la situación de la guerra entre lo que es los países de Palestina e Israel. Específicamente en este caso vamos a hablar hoy de el análisis de la guerra entre Israel y Hamás en la zona de Gaza. Para eso hemos invitado al profesor universitario y estudiante de maestría en diplomacia. Él es el licenciado Brian Acuña, analista en temas de Oriente. Licenciado Brian Acuña, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Qué gusto contar con usted, realmente muy agradecidos porque usted nos puede ayudar a entender y analizar la guerra entre Israel y Hamás allá en la zona de Gaza. Le dejamos a usted con los micrófonos abiertos para que usted nos ayude a entender esta situación tan dura. Buenos días, don Edgar, y buenos días a todos los oyentes de Horizontes. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes estos minutos. Gracias, son las palabras de inicio de el analista en temas de Oriente, licenciado Brian Acuña. Coméntenos, por favor, ¿cuál es la génesis de la situación? Esto no es una cuestión que nació ayer ni antier. Realmente, ¿cuál es el trasfondo histórico y político de este conflicto entre Israel y Hamás allá en la zona en este caso en la zona de Gaza? Sí, para hacer una génesis de lo que ha pasado, quisiera comenzar primero más bien por lo coyuntural y después irme a lo histórico, porque lo coyuntural pues ha marcado lo que evidentemente estamos viviendo en la época actual, y esto es una operación que realiza la organización islamista Hamás, considerada también organización terrorista por algunos países y organizaciones. El 7 de octubre lanzan una operación que ellos denominaron Aluvión de Al-Aqsa, ¿verdad? Una operación con un trasfondo incluso simbólicamente religioso, en el cual incursionaron a través de tierra, aire, mar, e incluso hubo también bloqueos de redes cibernéticas con la intención de golpear la zona sur del Estado de Israel. En este caso, pues se dio un lanzamiento masivo de cohetes para tratar de saturar los sistemas de defensa aéreos que se llaman Kipat Barzel o cúpula de hierro, que son los que se encargan de interceptar estos cohetes que son lanzados desde la Franja de Gaza desde el año 2007 aproximadamente, y que han ido evolucionando en cuanto a su capacidad, en cuanto a su impacto. También ingresaron con parapentes motorizados a zonas urbanas y entraron también a través de túneles. En estas acciones, pues, además de personas muertas, entre estos militares y civiles, se dio el secuestro informaban hasta hace algunas horas, de por lo menos unas 199 personas, casi 200 personas que fueron llevadas secuestradas hacia la Franja de Gaza durante esta operación. Eso, digamos, es como lo inmediato. En cuanto al tema histórico, pues siempre se asocia esta circunstancia a diría yo, dos vertientes de conflicto. El conflicto entre palestinos e israelíes es una escisión o una división que viene de un conflicto más grande, que es el conflicto entre árabes e israelíes, que como sabemos data desde los años 40 del siglo pasado, después de que el territorio de la denominada Palestina británica, que era un mandato internacional que se crea en los años 20,
del siglo pasado, después de arrebatarle los territorios al Imperio Otomano, iba a ser designado para la conformación de lo que inicialmente se planteaba como un hogar nacional judío. Esto según la Declaración Balfour, que fue pues aceptada también por la Liga de las Naciones en los años 20 y posteriormente adoptada por Naciones Unidas cuando aparecen en el año 45. Dentro de todo este periodo pues se llega a determinar que en el territorio que se iba a ofrecer para un Estado judío, ¿verdad?, para un hogar nacional judío, no solamente vivían judíos. Se iba a resolver, por ejemplo, el tema de los árabes al crearse el Emirato de Transjordania, que se crea en los años 20, que también era parte de este mandato internacional británico sobre Palestina y Transjordania, y después de los años 20, pues se descubre de que en este territorio designado para un hogar nacional judío no se podía crear una única entidad, por cuanto el territorio estaba muy dividido entre los dos grupos que lo poblaban. Entre los años 30 se empiezan a dar algunos análisis para ver qué se puede hacer con el territorio. Se decide de que el territorio no puede vivir en una condición de un Estado binacional, es decir, dos pueblos bajo un solo mandato, y se empieza a proponer la posibilidad de partirlo, ¿verdad? Una decisión que también aplican las potencias en otras regiones del mundo. Recordemos, por ejemplo, el subcontinente indio, o también dentro del Medio Oriente. Consideremos que el mandato francés de Siria, que incorporaba los territorios del Líbano, posteriormente pues se van a transformar en Siria y en el Líbano. En los años 40, en el 47 para ser más exacto, después de todo, digamos, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, también sumado a las grandes migraciones de poblaciones judías que llegaban a Medio Oriente, primero por el antisemitismo de Europa y segundo por el nacimiento de un movimiento que es el Movimiento Nacional Judío, el sionismo, a finales del siglo XIX, se empiezan a sentar las bases para la conformación de este hogar nacional judío, y en noviembre de 1947, Naciones Unidas, en procesos, digamos, de descolonización, propone partir la Palestina británica en dos territorios, un territorio judío y un territorio árabe. En el 48, de estos dos territorios propuestos, solo se independiza uno, que es el que adopta o acepta la resolución del año anterior, que es posteriormente los judíos de Palestina van a dejar de llamarse Palestina en su sector y van a denominar su territorio Estado de Israel. Y a partir de ahí pues empiezan a dar una serie de conflictos de diferente categoría. Del 48 al 49, la primera guerra, llamada Guerra Árabe-Israelí, que va a dejar, la Guerra de Independencia, perdón, que va a dejar el territorio dominado por tres entidades: Israel por un lado, Jordania o Transjordania en ese momento por el otro, y Egipto, que va a dominar la Franja de Gaza. Se va a mantener este control bajo unas líneas de armisticio, que son las que generalmente vemos cuando se habla de este conflicto, de que se reclaman como fronteras anteriores al 67, que en verdad no eran fronteras, sino líneas de no agresión. En el 67, que es cuando se da la segunda guerra de importancia entre árabes e israelíes, la denominada Guerra de los 6 días, Israel, que vence a Siria, Jordania y Egipto, toma control de todos los territorios que habían sido conquistados por Jordania en la primera guerra, toma los altos del Golán de Siria, toma la península del Sinaí de Egipto y toma la Franja de Gaza, que estaba también bajo administración egipcia. A partir del 67 se empiezan a tratar de negociar acuerdos para llegar a una solución de devolución de territorios a cambio de paz. Esto lleva a que se dé el primer acuerdo de paz en importancia, que es el acuerdo entre Israel y Egipto, que cobra la vida además de Anwar al-Sadat, presidente de Egipto en los años 80, y con el compromiso de que Israel devuelve la península del Sinaí y el territorio de Gaza va a quedar administrado por Israel. En el 88, Jordania renuncia a cualquier reclamo que tuviera sobre los territorios del 67, y tanto la margen occidental, lo que conocemos popularmente como Cisjordania, históricamente se llaman los territorios de Judea y Samaria, quedan administrados por Israel, así como la Franja de Gaza. En los años 80 se empieza a dar con mucha fuerza movimientos de búsqueda de independencia por parte de organizaciones palestinas. Y acá hago también pues un traslape histórico, porque en los años 60 también aparece una organización que es importante en esta ecuación, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que cuando surge en el año 64, es un movimiento
de corte panarabista, es decir, de nacionalismo árabe, su objetivo principal era la destrucción de Israel para la creación de un Estado árabe dentro de esta zona. En los años 80, después de que ya han pasado un montón de circunstancias, pues sigue manteniendo la OLP este discurso, pero en los años 80 surge otros tipos de movimientos nacionales, que son movimientos nacionales de corte religioso, movimientos islamistas como Yihad Islámica o el Hamas, que incluso en algún punto pues tienen muchas diferencias con la OLP por cuanto no la consideran de que cumpla con todas las necesidades que requieren, digamos, en este caso, las poblaciones palestinas. Entonces, en los años 80, principalmente en el 87, cuando surge el Hamas empieza a ganar cada vez más fuerza dentro de la población palestina. Luego vamos a tener que en los 90 se van a dar también una serie de cambios que van a evolucionar el conflicto. En el 91, en la Conferencia de Madrid, pues aparece ya de una manera, digamos, ya oficial, lo que conocemos actualmente como la Autoridad Nacional Palestina, que cambia la vocería de lo que era la OLP para los palestinos a la Autoridad Nacional Palestina, y dentro de toda esta situación se van a firmar los acuerdos de Oslo del 93 y del 95. A final del año, entre el año 2000 hasta el 2005 se va a dar el segundo levantamiento popular palestino, ¿verdad? Que es un levantamiento que, a diferencia del primero del 87, que era de poblaciones, este va a ser de facciones palestinas, incluyendo grupos como el Hamas y su brazo armado, Fatah y su brazo armado, el Frente Popular y otros que aparecen por ahí dentro de esta ecuación. Entre el 2004 y el 2005, Israel se va a desprender de la Franja de Gaza, se va a salir de mantener su administración sobre Gaza. En el 2004 muere Yasser Arafat, que es el histórico líder de, en su momento, la OLP y posteriormente la Autoridad Nacional Palestina. Luego se va a crear un gobierno interino entre los palestinos, que va a ser administrado por Mahmoud Abbas con la intención de convocar elecciones generales. Se convocan elecciones, gana una coalición conformada principalmente por miembros del Hamas, lo cual pues tensa la situación a nivel internacional, porque el Hamas, a diferencia de la evolución que tuvo la OLP y posteriormente la ANP administrada por Arafat y luego por Abbas, el Hamas en su carta fundacional niega la existencia, digamos, de Israel o la negociación de un acuerdo con Israel como Estado. En el 2006, 2007 se empiezan a dar diferencias internas entre palestinos. En el 2007 técnicamente el Hamas le da un golpe de Estado a Abbas, ¿verdad?, que era el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, quien se tiene que ir a refugiar a Ramallah, la ciudad que está en la zona cisjordana. Hamas queda administrando la Franja de Gaza, y acá la parte importante es que desde ese momento se empiezan a dar todavía muchas más tensiones entre israelíes y Gaza, y bueno, la organización Hamas que estaba administrando en Gaza. Se dan lanzamientos de cohetes desde Gaza hacia Israel. Por su parte, tanto Israel como Egipto, apegados a lo que se llama el Manual de San Remo, asociado para bloqueos y todo este tipo de cuestiones, bloquean la Franja de Gaza desde varios accesos, dejando habilitados solo accesos de carácter humanitario, por ejemplo el paso de Kerem Shalom en el norte, que sería la frontera con Israel, y el paso de Rafah, que me imagino lo han escuchado en estos días, que es la frontera con Egipto. Desde ese periodo hasta el día de hoy se han dado varios enfrentamientos, varias incursiones y choques de Israel contra el Hamas y contra la Yihad Islámica, 2008, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, 2022 y ahora 2023. Es como que se da por ciclos, por periodos. Digamos, el periodo más largo que se había ya mantenido en una relativa calma fue el 2014 en adelante, que además el 2014 fue pues muy sangriento hasta la época actual. Y la situación, pues acá que hay que mencionar es que si bien vemos por supuesto una terrible afectación a la parte de infraestructura y a población civil, ¿verdad?, porque hay muertos y demás, acá digamos hay una situación de guerra que por un lado es guerra irregular, porque tenemos un grupo formal como es el ejército de Israel contra un grupo informal que además en su informalidad y en la simetría, digamos, del tema de las fuerzas, estos tipos de organizaciones se refugian y se escudan tras estructuras civiles y además
respaldan tras poblaciones civiles, que es la parte más grave, digamos, de toda esta circunstancia. Aún así, podemos ver que, por ejemplo, afectaciones que hay en infraestructuras de carácter civil, la mayoría son o edificios, ¿verdad?, de apartamentos, y algunos tienen efectos pues dentro de la dinámica, como han sido algunos hospitales. Creo que estaba viendo una información ahora temprano antes de venir al programa, para que vean que yo también hago la tarea para venir al programa, donde se veía que la afectación fue sobre 2 hospitales que se vieron en una afectación, pero de carácter, ¿qué podríamos decir? Digamos, colateral. No me gusta utilizar mucho ese término porque a veces es un poco maniqueo, pero sí es importante como señalar de que en muchos aspectos tiene que ver con una cuestión de efectos colaterales. Por acá yo tenía el mapa incluso de qué se había afectado, según esta información que salió en el New York Times el día de ayer. Me imagino que ya hoy debe estar actualizado. En el norte de Gaza, que es la zona más afectada, principalmente las zonas de los campos de refugiados como Beit Hanun, o cerca de Beit Lahia o Jabalia, o la propia ciudad de Gaza, que es una ciudad de unos 43 kilómetros cuadrados, se habían afectado en el norte de Gaza 7 casas, 2 edificios de apartamentos, 2 hospitales, una mezquita y un edificio de oficinas. En la ciudad de Gaza, digamos que es donde se dio más afectaciones, hay 11 edificios de oficinas afectados, que muchos de estos son operativos de la organización, 9 casas, 7 edificios de apartamentos, 4 mezquitas, 3 escuelas, 2 bancos, 2 hospitales, una universidad y un campo de refugiados. Bueno, y ahí tengo también la información de Ir al-Balá, de Han Yunis y de Rafah, que son las zonas que se han visto más afectadas. En este conflicto, en esta operación que Israel, a diferencia de las otras, lo ha denominado como una guerra, se ha propuesto un corredor humanitario para que gente que vive en el norte, que es donde hay mayor densidad poblacional, se pueda movilizar hacia el sur, por lo menos mientras se realiza la operación sobre algunas pues infraestructuras que son utilizadas por el Hamas. Por desgracia, pues no todos tienen capacidad de movilizarse hacia el sur, y por desgracia también dentro de las operaciones que Israel hace contra líderes del Hamas, posiblemente también vayan a haber muertos civiles, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Que yo creo que ya rondan los 2.000 entre civiles y no civiles, ¿verdad? Que acá, desgraciadamente, los números no hacen una designación entre lo que son civiles y los que no son civiles, y esto pues permea mucho incluso en cuanto a la opinión pública. Ahora, esta zona de Gaza es una zona relativamente pequeña, es un área muy, muy pequeña realmente, donde viven más de 2 millones de personas. Igualmente, entonces nos imaginamos lo difícil que tiene que ser a la hora de realizar un bombardeo, hacerlo prácticamente tan exacto que no afecte otras poblaciones. Es decir, es un lugar tan densamente poblado que realmente es muy difícil no afectar a la población civil o bombardear a una infraestructura que se considere que se está prestando para la guerra y no afectar viviendas, apartamentos, escuelas. Es decir, es una zona muy pequeña. ¿Y de qué vive la gente en Gaza? Es que como tal vez valdría la pena que nos hable usted sobre el muro y que nos hable sobre la situación donde realmente la gente de Gaza prácticamente están aislados, están separados, y algunos dicen que inclusive son prisioneros dentro de ese campo, porque realmente la libertad de acción de ellos es sumamente difícil, dependiendo también del suministro de electricidad, de agua y alimentos y todo de la parte de Israel. Coméntenos un poco al respecto, Brian, por favor. Sí, en cuanto a la densidad poblacional y a las acciones militares, pues sí, por supuesto que cuando se da algún tipo de operación, evidentemente se pueden ver afectadas poblaciones civiles. En los últimos años, quizás en los primeros, cuando se daban los primeros enfrentamientos, la forma de operación no era tan limpia, es decir, era un poco más un barrido que se hace. Sí, no quiero utilizar el término barrido, porque si queremos buscar un ejemplo de barrido, pues serían los bombardeos que han hecho, por ejemplo, Assad en Siria
o Rusia, ¿verdad? En Siria también con bombas de barril en zonas donde no han contemplado si hay civiles o no civiles. Correcto. En este caso, bueno, en algún momento pues sí, ¿verdad? Han sido como más imprecisos y se ha dado pues más muertes de civiles y no se han dado avisos, ¿verdad? En otros momentos luego se implementó lanzar papeles para advertir de que en una hora determinada se van a hacer operaciones militares y evidentemente pues esto hace de que se vea afectada una parte de la población si no salen en el momento en el que están, digamos, dándose las operaciones. Y en los últimos años se han implementado dos técnicas. Una ha sido llamadas telefónicas masivas en red, o sea, se hacen como una intervención de las líneas. Obviamente, si no todo el mundo tiene acceso a línea telefónica en el momento, pues se avisa a las que sí hay para avisar de que en un periodo determinado va a haber un bombardeo. Esto también pone en alerta, por supuesto, a grupos militares, ¿verdad?, que son el objetivo como tal, pero para tratar de minimizar la parte de los civiles se hace. Lo mismo hay una técnica que utilizan que es una bomba de sonido que golpea las azoteas de los edificios, que esto se le llama golpe de techo, que es después de eso, lo que quiere decir es que lo que sigue después de un periodo determinado es que ese es el punto donde se va a dar la acción militar. Ajá. En cuanto a la economía de Gaza, pues sí, es una economía bastante deprimida, ¿verdad? Hay informes de Naciones Unidas que hablan de años en los cuales la vida en Gaza va a ser lo suficientemente difícil para no poder, digamos, subsistir. Sí hay, digamos, mucha de la economía de entrada y salida de productos que hacen a través de los dos canales que hay de comunicación con Israel y con Egipto, la zona de Rafah y la zona de Gaza. También, digamos, hay una parte de la población de Gaza que sale a trabajar a las zonas al sur de Israel, unos 15.000, 20.000 gazatíes, obviamente 20.000 de 2 millones, pues es una diferencia muy marcada, ¿verdad?, de la cantidad de gente que no sale, por lo menos hacia el sector de Israel a trabajar. Hay otra gente que se moviliza y hace comercio o hace algunas actividades económicas con Egipto, y también pues hay una zona agrícola que es con la que se da una parte de la subsistencia, hay mucha ayuda humanitaria, y hay una parte de la economía que está, bueno, controlada, por supuesto, por el Hamas, ¿verdad?, quien, por ejemplo, tiene una burbuja inmobiliaria, entonces han montado hoteles y han montado moles y otras cosas, que uno se imagina Gaza y piensa que todo es como Han Yunis o se lo imagina como Jabalilla, ¿verdad?, que son técnicamente campos de refugiados que están más hacia el norte. Estas son zonas más castigadas y más derruidas, pero no todo Gaza está exactamente en las mismas condiciones, ¿verdad? Incluso en algún momento se ha dado pues trasiego de productos y de mercancías, incluso de vehículos, aunque no se crea, a través de túneles que han conectado Gaza con Egipto, y las autoridades del Hamas han cobrado un fee, una tarifa para poder pasar productos por estos túneles y poder venderlos al interno. Hay también un poco de orfebrería, joyería y demás, hay otros tipos de actividades económicas. Obviamente no estamos hablando de una metrópoli económica que uno diga, mira, el otro fin de semana me voy a ir a pasear a Gaza y a gastarme los millones, ¿verdad? Pero sí hay una economía que quizás favorece más a unos grupos que a otros, principalmente aquellos que están en las cúpulas del poder de Hamas, que además son acusados de ser altamente corruptos, ¿verdad? Incluso uno de sus líderes, o dos de sus líderes, Ismael Haniyeh, por ejemplo, está en Qatar, y desde Qatar manda mensajes y pide que se dé la resistencia y que siga todos los ataques contra Israel, pero por supuesto Haniyeh puede hacerlo desde Doha, porque desde Doha él no está poniendo muertos, todos los muertos los está poniendo la gente de Gaza. Entonces esto es, digamos, más o menos a grandes rasgos lo que me preguntó. No sé si me hace falta alguna parte de la pregunta para responder. Nada más le agregaría una consulta que nos están haciendo por acá, y aquí nuevamente invitar a los oyentes a que participen a través del WhatsApp 83414142, así como lo dice Mario desde Nueva York. Dice Mario desde Nueva York, aquí aprendiendo. Saludos a Brian Acuña, dice Mario Arias desde Nueva York. Wilber dice, está buenísimo. El licenciado Guillermo Hernández dice, interesantísimo. Gracias al licenciado Guillermo Hernández y gracias a la licenciada Claudia Reyes también, que estaba en sintonía.
Dice por acá Rafael Eduardo Ortega, saludos desde Cañas, Guanacaste. Edgar el Tocayo dice desde Pérez Celón, aquí aprendiendo, este hombre es una Biblia, qué bonito un programa de estos, realmente lo de cultura ciudadana le dieron vida hoy más que nunca. Emanuel dice, me gusta el programa. Max Salas dice, buenos días, los felicito por el programa, excelente la exposición. Tato Brenes desde Cartago dice, saludos, bendiciones para todos. Roger Bermúdez dice, saludos para todos los que están en sintonía. Francisco Cascante Segura, muy clara la explicación. Ahora le pregunto, antes de ir a la pausa, Brian, ¿hay posibilidad, me lo preguntaba Damaris O, ahora aquí, ¿hay posibilidad para la gente que vive en Gaza, que no deseen permanecer en esa zozobra constante de abandonar el territorio libremente? ¿Se puede salir? Se puede salir desde la frontera sur principalmente, que es donde se sale. La frontera norte se usa mucho, que es la frontera con Israel. Ajá. Se usa mucho para gente que tiene que ir a hospitales, porque muchos gazatíes se atienden en hospitales en Israel debido a también la situación económica y de infraestructura, pues los hospitales de Gaza no tienen algunas especialidades y otras cosas, entonces mucha gente se atiende en Israel, pero digamos para salir del territorio, muchas veces lo que se usa es la frontera con Egipto, que es la frontera de Rafah. Entonces desde ahí se movilizan hacia las zonas de Egipto y se van hacia otros países. Ismail Haniyeh sale por Egipto, ¿verdad? Y de esa manera es que está ahora pues llamando a la resistencia desde Doha, en vez de estar metido ahí en Gaza, ¿verdad? Pues enrollándose las mangas, ya que dice que quiere estar en medio de una lucha contra Israel, pues es muy fácil hacerlo en frente de un televisor o en frente de un teléfono, etcétera. Pero sí hay formas de salir, evidentemente no es tan fácil, porque Gaza, como les dije, está bloqueado por acceso terrestre, marítimo y aéreo, ¿verdad? Debido a la aplicación de este bloqueo por parte de Israel y de Egipto, tienen, digamos, algunas millas marítimas para poder las embarcaciones entrar y las embarcaciones poder acercarse a Gaza hasta esa perspectiva. Por tierra, pues ya lo dije, está controlado, y por aire también hay mucho control, ¿verdad? Aún así, sí hay posibilidades de salir de Gaza y sí se han dado números, digamos, importantes de gazatíes saliendo hacia Egipto, y también, bueno, los gazatíes que han entrado a trabajar a Israel, ¿verdad? Que esto posiblemente se va a cortar por algunos meses debido a que incluso se señala de que la operación esta que realiza el Hamas el 7 de octubre pasado, mucha de la información la pasaron los mismos gazatíes que trabajaban en Israel, ¿verdad? Para que supieran en qué lugares y cómo era el comportamiento de la población dentro de los diferentes poblados donde se dan esos ataques, que son principalmente en granjas comunitarias, ¿verdad? Pero sí existe. No, de nuevo, no con la facilidad, pero sí hay que desmentir la noción de que viven dentro de una cárcel a cielo abierto o que están metidos directamente en un gueto, ¿verdad? Ya quisiera alguna gente que estuvo en guetos en algún momento, tanto judíos como otras minorías que eran perseguidas por los nazis, haber tenido, digamos, muchas de las facilidades que se le dan, digamos, en este caso, o que tienen dentro de Gaza. No viven a plenitud, y por supuesto la situación humanitaria en Gaza es muy terrible, pero hay muchas diferencias en cuanto a la parte social y económica dentro de la propia franja, que hace que por ejemplo, las cúpulas del poder del Hamas y de autoridades de la Yihad Islámica estén bien, digamos, acomodadas, más sus funcionarios, y que mucha de la población pues esté expuesta a condiciones bastante lamentables. Incluso, por ejemplo, se hablaba del suministro de agua. Hay un video que publica el Hamas en estos días que menciona la forma en la cual construyeron algunos de los cohetes que ellos usan para lanzar contra Israel, y se ve donde están desmontando tuberías metálicas dentro de Gaza para convertirlos en cohetes, ¿verdad? Lo cual pues, nos demuestra a nosotros que pues un grupo como el Hamas tiene prioridades por encima de su propia población, y que en lo personal supongo que muchos coincidirán conmigo de que el Hamas no representa a los palestinos en su totalidad, sino que representan
una visión muy radical de lo que debería ser, digamos, los movimientos nacionalistas dentro de los palestinos. Así es. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos continuamos conversando con el licenciado Brian Acuña, analista en temas de Oriente. Él es profesor universitario y estudiante de maestría en diplomacia. Análisis de la guerra entre Israel y Hamás en la zona de Gaza, hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cuando iniciaba la edad colegial, para mi suerte, ayudaba a un comerciante de ropa que con su carro se desplazaba visitando tiendas por todos los cantones del Valle Central. Recuerdo que con don Carlos conocí lugares que para mi percepción eran muy lejanos, como Cartago, Naranjo y Puriscal. Pues bien, él cargaba el Opel que tenía y poniendo su destino en manos de Dios, emprendía viaje temprano, sabiendo que a veces la venta sería buena, a veces no. Era viudo, con 2 hijos adolescentes y 2 de edad escolar. Cuando falleció su esposa, asumió la carga, no se quejó, estiraba el peso, dirían entonces. Era fiel muestra del valor de la persistencia. Cuando más duro estaba la venta, más empeño ponía, más argumentaba a favor de su producto. No había salario fijo o aguinaldo para él, así como no lo hay para miles de hombres y mujeres de pequeñas empresas que hoy en día se juegan la vida confiando en lograr buenos resultados. No pueden hacer huelgas, no tienen patrono a quien demandar, pero con su empeño no solo sacan adelante a su familia, sino que le ayudan a muchos más ligados a su quehacer. En mi ejemplo, su proveedor de producto, el personal de las tiendas, su ayudante, como era mi caso, la soda en que buscábamos almuerzo y obviamente todo lo relacionado con el sostén de su familia. La pequeña empresa mueve al mundo, por eso hay que apoyarla. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Seguís cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales revelan que más del 12% del asma infantil en países como Estados Unidos es provocado por las cocinas de gas GLP. Durante su combustión, el gas GLP libera dióxido de nitrógeno, un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios. Protege la salud de tu familia. Cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos un programa realmente de lujo con el licenciado Brian Acuña, analista en temas de Oriente. Él es profesor universitario y estudiante de la maestría en diplomacia acá en nuestro país. Análisis de la guerra entre Israel y Hamás en la zona de Gaza. Nos ayuda a entender
nos ayude a entender con sus conocimientos cuál es la situación que se está viviendo allá y cómo se originó este conflicto. Realmente ha sido algo muy doloroso, pero tenemos que tratar de entenderlo. Dice un buen amigo, Freddy Guillén Varela, saludos, excelente programa que nos pone en perspectiva la compleja situación que se vive en este momento en tierra de Israel. El cómo terroristas extremistas islámicos han desatado una guerra poniendo en grave peligro toda la humanidad, sobre todo con el llamado yihad de parte de los líderes religiosos sunis. Saludos de parte de Freddy Guillén Varela. Gracias, don Freddy, siempre es un gusto saber de usted. Viene otro por acá, buenos días, excelente programa, los felicito. Leonidas desde Río Cuarto, me conmueve la vida de los palestinos, son seres humanos. Pregunto ¿cuándo es que se llama terrorista a alguien o a un grupo que debe de acreditarse ese nombre? Si es por llevar violencia, hay muchos países que hacen crímenes e instan a la guerra. Gracias y me disculpan cualquier cosa, no se preocupe, es su opinión y la está haciendo de manera respetuosa, don Leonidas. Gracias por escribirnos, más bien. Dice por acá, vamos a ver, el doctor Carazo, qué lamentable que a estas alturas de la vida, en el 2023, todavía veamos de un lado o de otro lado, no digo quién tiene la razón, o aquello de diente por diente, ojo por ojo, o como sea el asunto, pero realmente lo que es triste es la masacre que estamos viendo, es muy lamentable, dice el doctor Carazo. Pidámosle a Dios que encuentren puntos de paz, aunque lo veo muy lejano. Probablemente yo parto de este planeta y no llego a ver la paz en Oriente. ¿Ok? Y antes de ir a la pausa, ustedes nos estaban preguntando, y esto es lo que le vamos a preguntar ahora en este instante a nuestro invitado, sobre la situación de la participación de las potencias mundiales. Es decir, ya los Estados Unidos ha hecho público y es notorio la ayuda inmediata que ofreció los Estados Unidos y que le está brindando a Israel. Aunque algunos dicen que el ejército de Israel tiene la capacidad de dominar esta zona rápidamente si quisiera hacerlo, porque tienen un poderío tremendo, pero no le hacía falta la ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, en solidaridad los Estados Unidos dijo presente y le mandó portaaviones, le mandó de todo les ha mandado. Bueno, ahora también entonces vemos ahí como ya Rusia dice, un momento, no se repartan nada, no pongan esto tan violento, porque si tenemos que entrar, entramos. China también ha hecho sus manifestaciones, es decir, ¿se puede complicar esto? Le pregunto, Brian Acuña, usted como analista en temas de Oriente, ¿se podría complicar con la participación de las potencias mundiales? Bueno, acá primero que nada el tema de Estados Unidos, el soporte que ha dado es principalmente para evitar de que haya involucramiento de otros actores en el conflicto, principalmente las posibilidades de que desde el norte, que es donde está la organización chiita Hezbollah, se pueda, digamos, involucrar y tratar de darle algún tipo de estate quieto, por decirlo así. Digamos, Israel lo menos que quiere en estos momentos es tener dos frentes abiertos, como ocurrió en el 2006, y también parte de la operación que se dio fue esa. También hemos visto que la respuesta de Biden en las últimas horas ha sido de decirle a Israel de que la ocupación de Gaza en algún momento sería un grave error, ¿verdad? Hay algunos líderes militares en Israel que hablan de volver a controlar Gaza una vez que se hace una incursión militar por tierra, ¿verdad? Las incursiones militares por tierra son incursiones de conquista. Hay quienes han planteado la posibilidad de dejarlo el territorio ocupado como estuvo antes del 2005. Hay otros que por supuesto dentro de Israel difieren de esta posición y dicen no, ocupar Gaza es un grave error. Estados Unidos coincide con esta posición de que sería un grave error volver a controlar Gaza. Por otra parte, la participación o la manifestación de Rusia y de China pues han sido las que históricamente han permanecido, ¿verdad? El caso de Putin ha sido pues muy enfático en su posición, muy a favor de la causa palestina, ¿verdad? Y se ha mencionado, pero de alguna forma no ha sido un reclamo lo suficientemente amplio, ¿verdad?, con respecto a las operaciones con Israel, porque incluso Rusia e Israel, pues a lo largo de los últimos años, Netanyahu ha logrado algún tipo de contacto
con Moscú para mantener, digamos, los ánimos menos caldeados, al punto de que, por ejemplo, las operaciones que hace Israel en Siria, que golpea posiciones de Irán que se mueven dentro de Siria, lo hacen en coordinación con Moscú. De caso contrario, Moscú se metería también en un choque directamente contra Israel, ¿verdad? Esto sería muy marcado. Y el caso de China, a China se le ha criticado, por parte de Israel, por supuesto, por la ambigüedad de sus posiciones, ¿verdad? China, en este conflicto, ha mantenido siempre su posición de que la solución pasa por la solución de 2 estados, la solución basada en las fronteras de 1967, y perfecto. Esta es una posición muy respetable. El problema está a quién tenemos al frente, ¿verdad? Que en este caso no estamos hablando de un choque o de una diferencia de Israel contra Abbas o contra la Autoridad Nacional Palestina, sino contra el Hamas, que la solución de 2 estados no la contemplan, porque para ellos solamente debería existir un estado palestino nacional e islámico, ¿verdad? Que es la posición que difiere mucho de la cuestión más del nacionalismo étnico, por decirlo así, de Abbas y su grupo. Entonces, la participación de las potencias queda un poco ambigua en algunos casos. Hay una consulta que nos hace un académico de la Universidad Nacional, como es el doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Escuela de Planificación y Promoción de la UNA. Don Juan Carlos nos dice: hola, buenos días, felicíteme a su invitado. Una pregunta: aparte de Irán, ¿quién más financia a este grupo terrorista? Y yo le agrego algo aquí para cederle la palabra en estos 5 minutos que nos quedan, licenciado Brian Acuña. Yo le agregaría también, si usted puede hacer una reflexión en cuanto al caso de Arabia Saudita, que está, como decimos aquí en Costa Rica, metido en un zapato, en un problema. Por un lado, mantiene relaciones comerciales muy importantes, muy importantes con Israel, y eso ha fortalecido un poco las relaciones diplomáticas, obviamente, pero por otro lado pertenece a la Liga Árabe, entonces no se puede ir ni para un lado ni para otro lado. Entonces serían 2 preguntas para que las responda al mismo tiempo. ¿Quién financia a este grupo terrorista aparte de Irán, y el asunto de Arabia Saudita? Sí, la mayoría del financiamiento que reciben en la época actual y de soporte incluso técnico y demás, lo reciben de Irán, ¿verdad? En cuanto a dinero, en la Franja de Gaza se recibe dinero proveniente también de Qatar, ¿verdad? Obviamente se supone que el dinero que envía Qatar debería ser para la reconstrucción de Gaza y para ayudar en la parte humanitaria a los gazatíes, pero mucho de este dinero termina malversado y termina en las cuentas de líderes del Hamas. En cuanto a la situación de Arabia Saudita, este fue uno de los objetivos por los cuales el Hamas lanza su operación contra Israel, para evitar de que haya un acercamiento de Israel con Arabia Saudita, como ya se han dado acercamientos a través de los acuerdos de Abraham del año 2020, ¿verdad?, con Emiratos Árabes, con Bahrein, y posteriormente que se sumó Marruecos. La intención de Hamas es evitar de que, por un lado, Israel pueda seguir formalizando relaciones con países del mundo árabe, como lo ha estado haciendo hasta este momento, y por el otro lado también se sabía que si por alguna razón Arabia Saudita e Israel tenían un acercamiento, esto iba a fortalecer de algún modo la posición de Mahmoud Abbas, a quien incluso días atrás Arabia Saudita había enviado un embajador no recurrente, ¿verdad?, que se iba a manejar desde Jordania, para que fuera el embajador de Arabia Saudita en los territorios palestinos. Iba a ser el primer, o va a ser el primer embajador saudí que va a estar en territorio palestino oficialmente, y esto, digamos, iba a ser parte de la flexibilización que iba a recibir, en este caso, la situación de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, pero en estos momentos está congelado y habría que esperar los resultados de la guerra para ver si más bien muchos de los acuerdos que se han logrado en los últimos 3 años se llegan a enfriar de alguna manera o se terminan echando para atrás. Entonces, así, digamos, en resumidas cuentas, respondo a ambas preguntas. Muy bien. Nos quedan 2 minutos. Hay una consulta que he estado por hacerle durante el programa, que ha estado un programa muy bueno. Sinceramente, Brian, yo le agradezco mucho, y los oyentes así lo están manifestando. Antes de este conflicto, antes de que se diera la incursión del grupo de Hamas allá al territorio israelí,
el primer ministro Netanyahu estaba en una situación política difícil, un tanto débil. Algunas personas le han criticado algunas reformas que están haciendo y se notaba que se estaba tambaleando. Ahora pareciera que más bien con esta situación de la guerra se fortalece la imagen de él. Hay algunas teorías conspirativas que dicen que se pudo haber beneficiado con esto. Esto es meramente casualidad y especulaciones. Sí, eso es más una teoría conspirativa. Obviamente tiene que haber un análisis en el caso de qué fue lo que pasó con la seguridad del país para que se diese esta situación. Evidentemente, pues el análisis que hay que hacer se hará después de que termine el conflicto. Netanyahu sí se ha venido devaluando mucho en la parte política, porque incluso para poder tener gobierno ahora tuvo que aliarse con dos partidos de un corte ultranacionalista de extrema derecha, como no se ha visto en la historia de Israel, pero esto, digamos, ha sido un factor de polarización al interno de Israel, y que posteriormente, después de que se hagan los análisis, posiblemente también le vaya a pesar bastante, ¿verdad? Lo que pasó, le vaya a pesar políticamente y habría que ver en el resultado, pero eso solo el paso de los días nos lo dirá. Por el momento, mientras el conflicto está en caliente, pues Netanyahu es el primer ministro y logró incluso un gobierno de unidad con gente de la oposición para administrar el tema del conflicto en la situación en la que estamos ahora. Muy bien. Licenciado Brian Acuña, profesor, analista en temas de Oriente, profesor universitario y estudiante de la maestría de diplomacia, yo le agradezco mucho en nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes que nos haya acompañado y en nombre de todos los oyentes, porque usted nos ha ayudado a entender este conflicto. Muchísimas gracias. Estamos a la orden para cuando gusten. Gracias, así esperamos volver a tenerlo por acá. Usted ha escuchado acá en directo, en vivo, desde Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, al licenciado Brian Acuña, analista en temas de Oriente. Nosotros nos vamos, les recuerdo, este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook del Programa Radial Horizontes y también estará en nuestro canal en YouTube, Programa Horizontes. Buenos días y hasta mañana. Telemedicina, estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.